No, tienen que empezar con el problema 1, que es ansiedad. El problema 1, alcoholismo. El problema 1, problemas de pareja. No sé, los problemas que tengan, ¿ya? Termina esto en un párrafo, dan enter y van. Asimismo, la paciente menciona que se siente, digamos, no sé, triste, ¿no? Porque quieren hablar de otro problema. Y acá igualito. Un tercer problema, asimismo la paciente refiere que tiene dificultades en sus habilidades o en control de impulsos. Ya, control de impulsos, este es otro párrafo. ¿Cuántos párrafos voy a tener? 3 párrafos grandes. En el control de impulso puede haber ansiedad, también, ¿no es cierto? Pero eso sería un pequeño síntoma. Pero la ansiedad generalizada, como ansiedad en sí, es muy específica, también tiene sus propios síntomas. Esas correcciones hay que hacer acá para que se vea un solo orden. En la historia clínica. Luego, historia de desarrollo, ¿no? El desarrollo cronológico. Sí he visto que están colocando por fechas, por edades, y eso está muy bien, ¿ya? Ahí sí cuenten lo que quieran, o sea, la historia, todos los detalles del paciente, ¿ya? Bueno, no hay problema. Después de eso viene la historia sexual, la historia personal, todo eso. Describan ejemplos, siempre con ejemplos, porque eso van a sacar cuando hagan el análisis funcional. Ya lo han sacado. Pasen, por favor. Luego, chicos, ¿qué otro detalle hay que mejorar? Ya, cuando hablan de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, papá, mamá, y ponen todos los datos. He notado que, porque como yo puse papá, mamá, hermano, solo se han ceñido a eso. Pero ¿qué tal si mi paciente vivió con su abuela? Tienen que poner los datos de la abuela, porque con ella también ha vivido. Ha vivido con su tía. Pongan información de su tía, también con quien ha vivido el paciente. Ese detalle he visto también que algunos lo han omitido. Después de eso, hay información de los antecedentes psiquiátricos médicos, ¿no? Donde colocamos si ha habido algunos antecedentes de salud mental, ¿no? Ahí hay que colocar si familia ha tenido o tienen problemas mentales, pero no interpreten ustedes. No digan posiblemente por eso la paciente ahora tiene tal problema. No se interprete en la historia clínica, solamente somos descriptivos y contamos la historia, ¿ya? Su mismo nombre lo dice. Al final de la historia clínica se coloca el diagnóstico. Luego viene el examen. En el examen mental he visto ya que efectivamente lo han estado haciendo bien, han estado poniendo X, marcando, pero algunos se están olvidando de la conclusión de cada función. Por ejemplo, el lenguaje, marcas X, pero no pones en observar la conclusión. Si en caso, digamos, o sea, su esquema de examen mental, sí lo entiendo, pero digamos, si tengo otra plantilla de cuál hacerlo, puedo hacer. También he visto que han usado otra plantilla y está perfecto. Usen la plantilla que ustedes han, pero, o sea, lo que he visto más es lo otro. Pero también he visto un caso en otro salón que sí han usado. Pero siempre y cuando sea muy descriptivo, ¿no? Se evalúe las funciones, lenguaje, pensamiento, no hay problema. Después del examen mental viene el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico es nosográfico y el diagnóstico puede ser descriptivo, ¿no? Los que cumplen los criterios del DSM le pondrán diagnóstico nosográfico y si no cumple también. Pero también puedes poner los dos, porque si tu paciente, por ejemplo, tiene 3 problemas, digamos, tiene una ansiedad generalizada, ¿no? Tiene una depresión leve, y acá le vas a poner todo. Y acá en descriptivo puede tener baja autoestima, o puede tener dependencia emocional, déficit de habilidades sociales, etc. Porque tal vez en déficit de habilidades no cumple el criterio para una ansiedad social que tiene una nomenclatura. Pueden hacer así también. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí entonces, historia clínica. ¿Alguna pregunta para hacer el resumen? Si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente documento. ¿Ya? En el siguiente documento, que sería el número 2, el análisis funcional. Ya, acá sí, por favor, vayan haciendo las modificaciones, ¿ah? Análisis funcional. En lista de problemas,
yo he visto que están colocando los síntomas. No todos, ¿ah? He visto 2 o 3 trabajos. Hacen una lista de 10 problemas. ¿Por qué de 10 problemas? ¿De dónde sacamos los problemas acá? Del diagnóstico. Hace un momento, ¿cuántos problemas habían? 3. Había 2, ansiedad generalizada, depresión leve, había baja autoestima, había déficit de habilidades y había dependencia. 5, ¿no es cierto? Lo que colocaste en la historia, al final en diagnóstico, todos los diagnósticos, sea descriptivo o nosográfico, ¿dónde lo trasladas? Acá. Debe haber esa coherencia. Si yo he diagnosticado depresión mayor y ansiedad generalizada, y acá me pongo culpa, culpabilidad, pongo frustración, pongo problemas de pareja, ¿tiene coherencia o no? No tiene coherencia. Por favor, hagan esa coherencia. Lo que está en mi historia clínica al final, el motivo de o sea, al final en diagnóstico, eso debo poner acá en lista de problemas. Listo. No deben pasar de unos 5 problemas, o 3, o lo que hayan encontrado. Y si acá hay 5 problemas, en el motivo de consulta, ¿cuántos van a ver? 5 también. Y en el diagnóstico, 5, ¿me entiendes? Por eso todo tiene una coherencia. Si en tu motivo de consulta has descrito 2 problemas, ¿cuántos diagnósticos van a ver? 2. ¿Cuánta lista en la lista de conductas problemas, cuántos problemas van a ver? 2. Si en el motivo de consulta has listado 3 problemas, has descrito con componentes, ¿cuántos diagnósticos vas a tener? 3. ¿Y cuántos problemas aquí en análisis funcional? 3. ¿Me entienden? No debe haber otra cosa, ¿ya? He visto que están haciendo bien la lista de recursos. Ahí sí pueden poner toda la lista de recursos que tiene la persona. Después de eso viene la definición OP. Ya. En la definición operacional es lo mismo, ¿no? Ahora, pero un detalle. Aquí sí, a partir de aquí, ojo. ¿Cuántos problemas he dicho yo que van a trabajar? 1. Pero algunos me han trabajado 2, no está mal, pero es más chambita. Igual lo puedes hacer, ¿ya? Si a partir, aquí en problemas pueden haber 3, 4 ya, pero a partir de aquí en definición operacional yo elijo del motivo de consulta cuál voy a trabajar en la terapia. Para mi tratamiento, para mi análisis y para el tratamiento. ¿Cuál voy a elegir? Ejemplo, si tú eliges, por decir, ansiedad generalizada, ¿de qué vas a hacer tu definición operacional? De ansiedad generalizada. Y como yo tengo en mi motivo de consulta un párrafo grande, ¿qué voy a hacer acá? Lo traslado, pero yo he dicho algo importante. Lo vas a hacer un pequeño resumen, ¿no? Si tiene 20 filas, voy a hacer de 7 a 10 filas mi resumen acá. ¿Y qué voy a colocar? Igual, situación, componentes. Después de los componentes, que son 4, vienen, no se olviden las dimensiones del problema, si hemos encontrado, y las consecuencias. Todo esto, pero debe estar en más chiquito, de 7 a 10. De 7 a 10 filas. Nada más, ¿ya? De 7 a 10 filas. Ahora, ¿qué debemos resaltar acá y bajar del motivo? Por ejemplo, los síntomas más importantes, tanto a nivel emocional, a nivel de pensamientos. Otro detalle, he estado observando, pase, de que en el motivo de consulta no están colocando los pensamientos entre comillas. Como en el caso Cristina, igualito hay que hacer. Pongan entre comillas los pensamientos. Algunos lo están haciendo, otros no. Y cuando trasladamos acá, trasladamos los pensamientos más importantes, ¿no es cierto? Los que nos han llamado más la atención, ¿ya? Que son muy recurrentes en el paciente. Termina la definición operacional y ahora nos vamos ya ¿qué? Al análisis paradigmático. Empezamos con E1, ¿se acuerdan? O1, O2, O3, ¿de acuerdo? RBC, después nos vamos al O3 y luego nos vamos al E, a la conducta y luego nos vamos al E2. Entonces, otro detalle aquí.
Cuando ya nos vamos a explicar el E1, ¿ya? ¿De qué voy a explicar el E1? ¿De todos los problemas? Del problema que ya elegí, que sería ansiedad. Voy a listar aquí. ¿De dónde saco eso? Del desarrollo cronológico, ¿no es cierto? De la historia saco eso. No me voy a inventar. De ahí voy sacando lo más importante que ha las situaciones, eventos que han contribuido a su ansiedad generalizada. ¿Hasta ahí está bien? Estoy haciendo un repaso. Ahora me voy luego, el E1 me ha pedido 3 cosas después. ¿Qué me ha pedido? Ejemplos. Bueno, ahí sí yo no me voy a dar mucho tiempo, chicos, pero en los ejemplos de condicionamiento clásico no están bien. Parece que todavía no hemos entendido qué es un condicionamiento. Por favor, si tienen la oportunidad de preguntarle al profesor de, no sé, de aprendizaje, profesor, ¿está bien mi ejemplo? No sé. Pero no puedo revisar cada ejemplito de eso, porque siento que no, esos componentes, esos elementos de condicionamiento clásico no han quedado fijados, no están claros en ustedes. Por último, ¿no? Si mi paciente no tiene un condicionamiento, los pacientes con ansiedad, TOC, alcoholismo, fijo que hay condicionamientos, ¿ah? Pero los pacientes con depresión, por ejemplo, con baja autoestima, dependencia, con esos tipos de problemas normalmente no hay. Mayormente son con las emociones de ansiedad, asco, ira, cólera, esas emociones, ansiedad, miedo, esas son las que tienden a condicionarse fácilmente, ¿no? Así que revisen eso. En cuanto a al ejemplo de condicionamiento operante, ahí sí creo que a todos nos queda claro, ¿no? Condicionamiento operante, ¿qué es? Situación, respuesta o componentes y consecuencia. Pero ese ejemplo que les estoy pidiendo en el E1 no es de ahora, es del pasado. Algunos lo han hecho muy bien, pero otros están haciendo ejemplos de ahora. Yo no les estoy pidiendo ejemplos de ahora. Tienen que coger un ejemplo del pasado. Digamos, ¿no? En una ansiedad generalizada, un ejemplo del pasado, que ya mostraba ansiedad del paciente y que se ha ido alimentando, reforzando. No sé, se me ocurre que una situación, sus padres discuten, pelean, ¿no? Sería la situación, paciente tiene miedo, se pone a llorar, se pone tenso, piensa, mis papás ¿no? Mi mamá le va a matar, no sé. Consecuencia, se mete a su cuarto, digamos como conducta, hace algo, se come las uñas, no sé lo que hacía de niño, como consecuencia se protege, está más tranquilo, ¿no? Cuando él, digamos, sale, se mete a su cuarto, no lo sé. Un ejemplo de condicionamiento operante, pero del pasado, y que responde a mi problema. Si mi problema es depresivo, un ejemplo de cómo la depresión en la infancia se ha ido reforzando. Ejemplos, ¿ya? Y luego el condicionamiento vicario. Aquí lo están haciendo bien, pero hay un punto, ¿ya? Que no se está comprendiendo claramente. ¿Ya? ¿Recuerdan? Aquí a la izquierda hay una columna y a la derecha hay otra columna. Aquí colocamos la conducta de quién? Del modelo. Cualquier persona puede ser un modelo. Mi papá, mi tía, mi hijo. Y acá ponemos del aprendiz o el paciente. Muy bien. Luego ponemos aquí la conducta que observa, ¿no? Que se observa en el modelo y la consecuencia que se observa en el modelo. Acá es la conducta que observa el paciente y la conducta que, la consecuencia que observa, ¿no? Entonces, y acá abajo es, bueno, acá, vamos a poner, esto lo hacen bien, acá también lo hacen bien. Aquí está como que no se está entendiendo, ¿ya? El modelo, por ejemplo, ¿no? La paciente observa que el modelo, digamos, la madre, vamos a poner acá un ejemplo, la madre toma alcohol, ¿no? Cuando tiene problemas. Como por ejemplo, después de discutir con su esposo. ¿Ya? Eso observa. Ahora atentos.
Cuando la madre hace esto, ¿qué gana? ¿Cuál es la consecuencia en la mamá? ¿Qué pasa cuando la madre toma alcohol después de que discute con su esposo? ¿Qué consecuencia tiene esta conducta? Es como reforzar Sí, pero ¿qué consecuencia experimenta la madre? satisfacción. Muy bien, se siente satisfecha, tranquila, calmada, ¿verdad? Eso es la consecuencia ¿en quién? En la madre, este lado es de la mamá. Entonces, atentos. Mi paciente, entonces, ¿cuál es la conducta que observa la paciente? Consumo de alcohol de su madre, ¿no? ¿Y qué? Perdón, no, acá no es así. Aquí, ¿qué conducta hace ella? Perdón. La conducta que hace, ¿qué hace? Muy bien, toma alcohol cada vez que tiene problemas, digamos, no sé, puede ser su novio, su esposo, con quien sea, o con cualquier persona, ¿no? Ya. Entonces, atentos. Cuando la paciente toma alcohol, ¿qué experimenta la paciente después de tomar alcohol? Tranquilidad, satisfacción. ¿Se dan cuenta? Esos son los modelos que aprenden. ¿De quién aprendió eso? Observando lo que su mamá hacía y la consecuencia que su mamá experimentaba después de ¿qué? Tomar. Ese aprendizaje de toda la vida ha hecho que ella lo incorpore en su mente, en sus patrones de conducta, y en la actualidad ella haga lo mismo porque ha aprendido del modelo. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo. Hay que revisar esto, ¿ya? Hay que revisar. Después de esos tres ejemplos del E1 nos vamos a lo 1, a lo 2, ¿verdad? Y también vemos el O3. Veo que lo están haciendo bien, pero un detalle, ¿ya? Si vamos a colocar problemas físicos, por ejemplo, gastritis, ¿no? Voy a poner gastritis porque es algo biológico, no sé. Recuerden que esa gastritis tiene que estar asociada ¿a qué? Claro. Debe haber algún indicador para poder asociar. Si mi paciente, por ejemplo, tiene sarpullidos, ¿no? Pero sus sarpullidos no están relacionados con la ansiedad, le sale cuando consume limón, ¿le van a poner? No. Entonces, ustedes por eso han hecho la entrevista. El O1, el O2 y el O3, ¿verdad? En pacientes con ansiedad, con alcoholismo, ustedes van a notar que el O1, O2 tiene mucho que ver las tendencias, ¿no? Heredadas de los padres o que ya hay una carga genética, biológica que predispone su depresión, su ansiedad, ¿no? De ahí nos vamos a los RBC, ¿verdad? En los RBC tenemos que colocar ejemplos, no interpretaciones. Por decir, hay una dimensión que ahí está de hostilidad. ¿Qué es la hostilidad? ¿Qué significa ser hostil? Frío. A ver, busquen en el diccionario. ¿Qué es una persona hostil? Si ustedes ya han hecho el trabajo, alguna información tenemos, ¿verdad? Ser como despectivo. Despectivo de una situación. Ya. Vamos a poner ejemplos de la niñez y de la adultez, ¿no es cierto? Digamos María, un ejemplo de hostilidad de María, si es que hemos colocado que tiene promedio o alto, ¿no es cierto? Tenemos que poner el ejemplo. Y si hemos puesto que no, bajito, también ante una situación no respondió con hostilidad, lo contrario, ¿verdad? Pero vamos a pensar que María sí es hostil. Entonces, si su mamá, por ejemplo, le dice que haga sus tareas y que no va a levantar o no va a salir si no termina sus tareas cuando era pequeña, María, ¿qué hace? ¿Qué hace María? ¿Cómo respondería con hostilidad? Le dice a su mamá que no quiere, que no importa si es que no sale, que se va a quedar en la casa, y le hace una mueca. Eso sería un ejemplo de hostilidad.
Pero ustedes no me van a colocar así. La paciente se muestra hostil cuando era pequeña en situaciones donde su madre le pedía y ella no quiere hacer. No, tienen que poner el ejemplo que la paciente les contó. ¿De dónde lo saco eso? De la historia, ¿no? En los ejemplos que hemos preguntado. ¿Ya? Entonces, si tiene dimensión, la otra dimensión, digamos, ansiedad. ¿Ya? En la dimensión ansiedad he visto que colocan la paciente, en la niñez, la paciente experimentaba sudoración, taquicardia, se ruborizaba, dolor de cabeza. Pero nada más. Tienes que poner el ejemplo. Digamos, cuando su papá le regañaba, la paciente tenía, a los 7 años su padre una vez le regañó y le dijo ta, y la paciente se puso tensa, dice que le dolía la cabeza, su mano le sudaba, ¿me entienden? El ejemplo, la historia, ¿no? Ese fragmentito de su historia cuando era pequeño y igual cuando es ahora grande. Eso hay que revisar para ajustar mejor, ¿ya? En esta revisión que vamos a hacer. Ahora, después de los RBCs vienen las habilidades y capacidades. Eso sí he visto que lo están colocando bien, sus habilidades, sus capacidades. Luego viene el estilo cognitivo de pensamiento. Hay 2 estilos cognitivos. O es optimista, ese es el estilo que nosotros hemos adoptado en este trabajo, ¿no? Si mi paciente es pesimista, si está con un problema ahorita y lo estoy atendiendo, no es optimista mi paciente, ¿ah? ¿Ok? Por lo menos en este momento no está siendo optimista. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos, ¿no? Si mi paciente es optimista, voy a poner un ejemplo, pesimista, voy a poner un ejemplo ¿de dónde saco eso? De su historia, del motivo de... O sea, hay muchas, ponemos un ejemplo. Pero pueden colocar ustedes también un pequeño ahí sí colocan la interpretación. El paciente se muestra pesimista ante las situaciones, esto, y ponen un ejemplo y cierran. Ahora, un detalle. Si mi paciente tiende a la depresión, su pensamiento pesimista está orientado a la pérdida. Siempre está mirando el pasado, ¿por qué me pasó esto? Me sucedió, quejándose, ¿no? Pero si mi paciente es ansioso, su pensamiento pesimista tiende a ¿qué? A la amenaza, al catastrofismo, algo malo me va a pasar, no voy a poder resolver esto, siempre al futuro, ¿no es cierto? O a la amenaza, o a daño que le van a hacer, ¿no? A la sensación de que el mundo es una amenaza para él. Por supuesto, también a otras personas, así es. Bien. Termino eso y ponemos los estilos de afrontamiento. Ahí sí he visto que están manejándolo bien, por ejemplo, ¿no? He visto redacciones buenas. Ahí, en afrontamiento a las situaciones de la persona, hay 3 tipos, ¿no? Enfocado en el problema, en la emoción y evitativo. Mayormente los pacientes con trastornos tienen formas de afrontar, ya sea se dejan llevar por la emoción o por la evitación. Si tú has colocado esos 2, también tienes que interpretar, ahí tienes que interpretar, decir por qué y poner tal vez un ejemplo, ¿no? De cómo él reacciona. Otro punto que se evalúa aquí son las distorsiones cognitivas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Son las categorías de pensamiento. Aquí sí he observado algunas dificultades en algunos de ustedes. ¿Qué he notado? Que por ejemplo, filtraje, ¿no? Y ponen, donde deben poner todos los pensamientos, ponen, la paciente tiende a filtrar la información, las cosas que le pasan. Ahí no quiero que me pongan interpretación. Lo que hacemos aquí es que colocamos... Hola. Hola. ¿Ya voy, ya? Ya voy. Lo que hacemos ahí, ¿qué es? Colocamos todos los pensamientos, entre comillas, en primera persona. No van a poner ustedes, la paciente piensa esto, no. Se pone lo que la paciente les dijo. ¿De dónde sacó eso, chicos? Del motivo de consulta. Ahí están todos los pensamientos. Ahí están todos los pensamientos. Por eso el motivo de consulta tiene que ser rico para que ustedes se extraigan. Pero ahora lo vamos a ubicar en categorías. Por ejemplo, etiqueta. Soy tonto, soy inútil, no soy inteligente, no sé, todo.
Catastrofismo, algo malo me va a pasar, el mundo es peligroso, todo lo voy agrupando, pero en primera persona, ¿ya? Después de eso, ahí creo que termina todos los RBCs, ¿no? Y luego me voy al problema de conducta, ¿ya? El problema de conducta y el E2 se juntan en ese cuadro. Hay un cuadro al final, ¿se acuerdan? Ya, en ese cuadro es que ustedes lo han estado trabajando muy bien también, ¿ya? Otra cosa que me olvidé de mencionar es los autosistemas, ¿se acuerdan? La autoestima, los autosistemas, ahí ustedes describen su autoestima, no porque sea depresivo, no van a hacerlo por problemas, simplemente su autoestima, ¿cómo es? ¿No? Igual, cuando vemos los RBCs en general, aquí por ejemplo no estoy distinguiendo si mi paciente solo tiene depresión, voy a hacerle depresión, no, porque en personalidad se habla de depresión, ansiedad, es decir, una persona tiene rasgos de todo un poquito, ¿ya? Así que eso lo vamos a trabajar ahí. En cuanto a la conducta problema, ¿ya? Conducta problema, acá hay 3 cuadros grandes, ¿no es cierto? No se olviden aquí poner aquí sí hay que colocar qué estamos operacionalizando, o sea, qué estoy describiendo aquí. Ansiedad, general, y antes que me olvide, en el cuadrito de categoría de pensamientos, acá están los pensamientos y aquí están las. Acá iguala, si tu problema es ansiedad, ¿qué tienes que poner acá los pensamientos de ansiedad y las categorías? No vas a hacer de todos los problemas, también aquí vas a hacer solo de tu problema, ¿ya? Acá en este cuadro, ¿qué tenemos en la primera parte? De o situaciones o eventos, todo lo que hemos visto. Acá tenemos las respuestas, qué tipo o componentes. Acá ponemos emocional, fisiológico, todo, pues lo que han puesto ustedes, ¿no? Y acá estaría el ¿de qué van a hacer esto? De un problema. O si tú has elegido 2, hazlo. De paso practicas, pero yo he pedido de un problema, ¿ya? Entonces acá, ojo, lo que he estado observando. Acá colocan ustedes situaciones, problemas familiares. Problemas familiares es muy general. Tenemos que ser específicos. ¿De dónde salen las situaciones? Del motivo de consulta. Si has hecho un buen motivo de consulta, este cuadro es de la actualidad, no es del pasado, ¿eh? En el motivo de consulta, porque de aquí sale tu tratamiento, ¿no ves que aquí están los pensamientos? Más aquí tienes más pensamientos. Estos pensamientos se colocan acá también. Todos estos pensamientos deberían estar acá. Solo que aquí me explico mejor. Aquí lo que voy a hacer es poner todas las situaciones objetivas. Cuando su novio no le llama, cuando mira la foto, cuando su papá, cuando discute con su mamá, por razón X, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Situaciones que hemos colocado en el motivo de consulta, en la definición operacional. Ahí está esa información, no vamos a inventarla, ¿no? Y acá vamos colocando todos los componentes, ¿no es cierto? Estos pensamientos que están acá están muy asociados a estas situaciones. Si yo pienso que soy un tonto y la situación no está acá, tienen que haber situaciones que correlacionen con esos pensamientos, no se olviden. Y obviamente los consecuentes que ya hemos visto. Después de esto hay que tener en cuenta para hacer esas mejoras, ¿ya? En el segundo documento, que es el análisis funcional. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Está claro, ¿no? O sea, esto hemos repetido desde el mes de mayo, ¿no es cierto? Pero lo estoy repe para que quede más clarito. Y si hay alguna otra duda más. En cuanto al tercer documento, que es el plan de intervención, o plan de tratamiento también, ¿no es cierto? Como lo hayan descrito. Estuve revisando que el objetivo general está bien, pero donde están algunos fallando es en los objetivos
a mostrar ahora cómo tal vez, si acá tengo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué tienes 10 objetivos específicos, profesora? Porque yo he pedido 10 sesiones. ¿Correcto? Entonces, tengo 10 objetivos específicos. El objetivo 1 es para la sesión. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? 3, 4, 5, 6. Lo que estaba viendo es que el objetivo específico está acá. Me voy a la sesión 1. Aquí dice psicoeducación, pero en la sesión 1 está relajación. Estamos haciendo actividades del no. ¿Ya? La sesión, cada sesión tiene un nombre, ¿cierto? Que ustedes le han dado. Pero tiene un objetivo específico que debe responder acá. Si acá yo digo psicoeducación al paciente, etc., acá debe estar todos esos detalles. Ojo, el plan de tratamiento deben poner acá de qué problema. No se olviden, si estoy fundamentando en la fundamentación, ¿qué coloco? El problema que elegí, no voy a poner todo, ¿no es cierto? Siempre estas 10 sesiones son de la ansiedad generalizada, siguiendo el libro. Algunos alumnos me han estado diciendo que, por ejemplo, profesora, en la sesión 1, ¿no? En la sesión 2 y 3, trabajo los mismos pensamientos, ¿ok? Está bien, pero cada sesión tiene su propia descripción. Por más que tú trabajes en la sesión 2 y 3, los mismos pensamientos, tienes que hacer tu propia sesión, porque no va a ser, si la primera sesión trabajé, por ejemplo, dos pensamientos, soy un tonto, soy un estúpido, digamos, ¿no? En reestructuración me refiero. Aquí le voy a enseñar el registro, ¿se acuerdan de todo? Cómo funcionamos, todo. Y me va a dar un tiempo para trabajar tal vez un pensamiento. Pero en la sesión 3, ¿qué voy a hacer? Recapitulo, tengo que explicar. Se recapitula con el paciente, ¿no es cierto? Cómo le ha ido en la semana, si ese pensamiento lo ha tenido nuevamente, y después sigo trabajando el pensamiento o el otro. ¿Ya? Recuerden que la sesión hay 2 cuadros, ¿no? Uno donde está el resumen de los 10, ¿verdad? Y hay otro más abajo donde está el desarrollo, ya la sesión completa, ¿no? Cada sesión tiene por sus componentes, sus objetivos, y describir detalladamente qué se va a hacer en esa sesión, ¿ya? Al final pueden colocar los anexos, no se olviden, van colocando los anexos de cada sesión que han tenido, ¿ya? Cada formato que han utilizado. Así que aquí, por favor, hay que tener esa coherencia en este documento, ¿ya? Objetivos específicos, las 10 sesiones, el abstract de lo que se va a hacer y luego el desarrollo de la sesión, ¿no? La sesión 1 y 2 debe tener coherencia con este nombre y con este objetivo, ¿ya? Esos detalles hay que revisar para que me faciliten el trabajo y poder darles mejores sugerencias, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta en el plan de tratamiento? Mi sola consulta, Dime. estoy escuchando que tenemos que presentar donaciones para que firmen cada sesión de sus pacientes. Cuando he subido los archivos, hay un formato de, ¿cómo se le llama? De sesión, ¿no? Es un formato de sesión donde ustedes, al aplicar, se les pidió a ustedes que cada vez que se encuentren con su paciente, deben anotar ahí la fecha, qué hicieron, nada más, y que el paciente firme y ustedes también firmen. Eso lo van a escanear y lo van a subir en digital en cada anexo, por cada sesión, ¿de acuerdo? A eso se refiere. ¿Lo están haciendo? Sí. ¿Alguien no lo hizo? Si no lo has hecho, regulariza con tu paciente. Regulariza con tu paciente. ¿Ya? No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y bueno, el informe de evolución que ya les mencioné, ¿no? Dos pruebas, pre y post, ¿no es cierto? El antes, cómo salió el resultado. Esos resultados de antes también están en la historia, en su historia clínica. Están cuando describen los resultados de la prueba, eso nomás lo trasladan al informe de evolución, y cuando han aplicado el post, ponen abajo y hacen una conclusión si ha habido diferencias. Eso es lo que quiero ver,
¿Qué tantas diferencias hay? Probablemente aquí si hay alumnos que han hecho 5 sesiones o 6,